Hola a todos amantes del mundo digital y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres un apasionado de las redes sociales, el entretenimiento y las últimas noticias sobre tus celebridades favoritas, este es tu lugar. Y hoy, amigos, tenemos un tema candente que ha estado circulando por toda la red, algo que a muchos de ustedes les ha preocupado. ¿Qué pasó con la cuenta de Instagram de Can Yaman? ¿Desapareció? ¿Fue hackeada? ¿Está todo bien con el famoso actor turco? Tranquilos porque hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de este misterio. Prepárense para un viaje informativo, lleno de detalles y revelaciones, porque vamos a sumergirnos de lleno en este enigma. Pero antes de que comencemos, un pequeño favor. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de mis próximos vídeos donde exploramos los temas más interesantes y las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Suscríbete ya. Ahora sí, vamos al grano. Hace unos días las redes sociales se encendieron con una noticia preocupante. La cuenta oficial de Instagram de Can Yaman, uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial, parecía haber desaparecido. Desapareció la cuenta de Can Yaman, fueron las palabras que inundaron las plataformas digitales, generando pánico entre sus miles de seguidores. La incertidumbre era palpable. ¿Qué había ocurrido? ¿Fue un problema técnico? ¿Un ataque informático? ¿O tal vez, algo más? La ausencia de Can en Instagram, donde solía compartir momentos de su vida personal, sus proyectos profesionales y su día a día, generó una ola de especulaciones. Los fans, desesperados por obtener información, comenzaron a buscar respuestas en todas partes. Foros, grupos de discusión y redes sociales se llenaron de preguntas y teorías. Algunos especulaban sobre un posible hackeo, otros sugerían un problema con la plataforma, y otros más, los más optimistas, esperaban una simple actualización o un reinicio temporal por parte del actor. Lo cierto es que para aquellos que siguen de cerca la actividad de Can Yaman, esta desaparición fue como un balde de agua fría. Él siempre ha sido muy activo en sus redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y mensajes para conectar con sus fans. Su presencia en Instagram es, sin duda, una parte importante de su imagen pública y de la conexión que tiene con su público. Su cuenta, con millones de seguidores, era un escaparate de su vida, un lugar donde los fans podían conocer un poco más al hombre detrás del actor, al Can Yaman que se mostraba cercano, divertido y siempre dispuesto a interactuar. Las fotos de sus viajes, sus rutinas de entrenamiento, los momentos con sus amigos y familia, los adelantos de sus nuevos proyectos, todo eso se esfumó, dejando un vacío que preocupó a sus seguidores. Así que, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman? Pues bien, amigos, después de una exhaustiva investigación, hemos logrado recopilar información y aclarar este misterio. La respuesta, aunque pueda parecer simple, involucra una serie de factores. Primero, debemos entender que las redes sociales, y especialmente Instagram, son plataformas con reglas muy estrictas y a veces impredecibles. Cualquier cuenta, sin importar su popularidad o fama, puede ser susceptible a problemas técnicos o a violaciones de las políticas de la plataforma. En el caso de Can Yaman, la realidad es que su cuenta no desapareció en el sentido literal de la palabra. No fue eliminada por completo. Lo que ocurrió fue una especie de inactividad temporal. Y como mencioné anteriormente, esta inactividad generó un revuelo importante en el mundo digital. Las especulaciones se dispararon y la incertidumbre se apoderó de sus seguidores. ¿Y por qué esta inactividad? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde la investigación nos lleva a desentrañar los verdaderos motivos. Fuentes cercanas al actor revelaron que Can Yaman decidió tomar un descanso de las redes sociales. ¿La razón? Principalmente la necesidad de enfocarse en sus proyectos profesionales y en su vida personal. La intensa atención mediática, la presión de mantener una imagen pública constantemente activa y la necesidad de proteger su privacidad, lo llevaron a tomar esta decisión. Es importante entender que para una celebridad como Can Yaman, la exposición en redes sociales puede ser abrumadora. Los comentarios, las críticas, las expectativas de los fans y la constante necesidad de estar presente pueden generar estrés y agotamiento. Tomar un descanso en ocasiones es una necesidad para recargar energías y mantener un equilibrio saludable.
La vida de un actor famoso, especialmente uno con la popularidad y el alcance de Can Yaman, es un torbellino constante. Los rodajes, los viajes, las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos, todo eso suma a la presión de mantener una imagen pública impecable y de estar siempre disponible para los fans. Pero la historia no termina ahí. La inactividad de la cuenta de Can en Instagram también podría estar relacionada con estrategias de marketing y gestión de su imagen. A veces, la ausencia es una herramienta poderosa. El misterio genera expectación, la anticipación aumenta el interés y, cuando el artista regresa, el impacto es mayor. Recordemos que el mundo del espectáculo es un negocio, y las estrategias de marketing son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. Imaginemos por un momento que Can Yaman estaba preparando un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película o cualquier otro emprendimiento profesional. La inactividad en redes sociales podría ser una estrategia para generar intriga, para mantener a sus fans a la expectativa y para crear un ambiente de misterio en torno a su próximo trabajo. La anticipación, el hype, es un arma poderosa en la industria del entretenimiento. Un actor que se mantiene alejado de las redes sociales durante un tiempo, genera curiosidad y expectación, y cuando finalmente reaparece el impacto es mayor. Los fans están más ansiosos por saber qué está tramando, y la promoción de su nuevo proyecto se beneficia de esa expectación. Además, no podemos descartar la posibilidad de una renovación de su estrategia digital. Quizás Can Yaman y su equipo estén trabajando en una nueva forma de conectar con sus fans, una nueva imagen, un nuevo enfoque para su presencia en redes sociales. Tal vez estén planeando un regreso triunfal, con contenido renovado, más interactivo y más atractivo para su audiencia. La evolución digital es constante y las estrategias que funcionaban ayer pueden no ser efectivas hoy. Los famosos y sus equipos de trabajo deben estar siempre al tanto de las últimas tendencias en redes sociales y adaptar su estrategia para mantenerse relevantes y conectar con su audiencia de la mejor manera posible. En este contexto, la inactividad en redes sociales podría ser parte de un plan mayor, un plan que busca revitalizar la imagen de Can Yaman y fortalecer su conexión con sus fans. Podrían estar trabajando en una nueva estética para su perfil, en un nuevo tipo de contenido, en una forma más auténtica y cercana de comunicarse con su público. La verdad es que en el mundo del entretenimiento, las estrategias de marketing y la gestión de la imagen pública son fundamentales. Los famosos y sus equipos de trabajo están constantemente buscando nuevas formas de mantener el interés del público, de generar expectativa y de conectar con sus seguidores. La inactividad en redes sociales, en este contexto, podría ser una herramienta más en su arsenal. Es un juego de ajedrez, donde cada movimiento se planifica cuidadosamente para lograr el éxito. Analizando más a fondo, podemos considerar diferentes escenarios que podrían haber influido en esta decisión. La necesidad de privacidad Can Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad. La constante exposición en redes sociales puede ser agobiante y limitar su libertad. Un descanso de Instagram le permite alejarse del ojo público, disfrutar de su vida personal y proteger su intimidad. Enfoque en la calidad del contenido Es posible que el equipo de Can Yaman esté trabajando en un cambio de enfoque, priorizando la calidad sobre la cantidad. En lugar de publicar contenido diario, podrían estar preparando publicaciones más elaboradas y cuidadas, que reflejen mejor su imagen y sus proyectos. Estrategia de desconexión, para generar interés en la era de la sobreexposición, la desconexión puede ser una estrategia efectiva para generar interés. La ausencia crea expectación, y el regreso se convierte en un evento. Preparación para un gran anuncio podría estar guardando un gran anuncio, como el lanzamiento de un nuevo proyecto, un contrato importante o un cambio en su vida personal. La inactividad en redes sociales crea el ambiente perfecto para la sorpresa. Revisión de la estrategia de redes sociales quizás están evaluando el rendimiento de su presencia en redes sociales y buscando formas de mejorarla. Podrían estar analizando qué tipo de contenido funciona mejor, cómo conectar de manera más efectiva con sus fans y cómo optimizar su estrategia digital. Cambios en el equipo de gestión Es posible que se hayan producido cambios en el equipo que gestiona su imagen y sus redes sociales, y estén trabajando en una nueva estrategia. En resumen, la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman no fue una acción repentina y sin motivo.
Fue una decisión estratégica motivada por una combinación de factores que incluyen la necesidad de descanso, el enfoque en proyectos profesionales, la protección de la privacidad y posiblemente estrategias de marketing y gestión de imagen. Es un movimiento calculado que busca generar expectación y fortalecer la conexión con US fans a largo plazo. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? ¿Cuándo regresará Can Yaman a Instagram? La verdad es que no hay una fecha oficial anunciada. Sin embargo, podemos estar seguros de que tarde o temprano, el actor turco volverá a la plataforma. La pregunta es, ¿cómo será su regreso? ¿Qué nos espera? ¿Qué sorpresas nos tiene preparadas? Podemos especular, claro está. Quizás regrese con una nueva imagen, más madura y sofisticada. Quizás comparta detalles sobre sus nuevos proyectos, incluyendo fotos y vídeos exclusivos. Tal vez anuncie una colaboración especial con alguna marca, o revele detalles sobre su vida personal. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que su regreso será esperado con ansias por sus millones de seguidores en todo el mundo. La comunidad de fans de Can Yaman es muy activa y apasionada, y siempre están a la espera de nuevas noticias y actualizaciones sobre su ídolo. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus películas, de sus series y de sus entrevistas. Podemos seguir siendo fans de su talento, de su carisma y de su dedicación a su profesión. Podemos revivir sus personajes icónicos, como Ferit Aslan en Dolunay o Candy Beat en Erkencikus. Podemos recordar sus momentos más memorables, sus apariciones en eventos importantes y sus entrevistas más interesantes. Y por supuesto podemos seguir esperando con entusiasmo su regreso a Instagram, donde seguramente nos sorprenderá con nuevas fotos, vídeos y mensajes. La espera puede ser larga, pero la recompensa seguramente valdrá la pena. El regreso de Can Yaman a Instagram será un evento en sí mismo, un momento que marcará un hito en su carrera y en la relación con sus fans. Es importante recordar que las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida y su carrera. No están obligados a estar siempre presentes en las redes sociales ni a compartir cada detalle de su vida con el público. Debemos respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos, independientemente de su presencia en plataformas digitales. En conclusión, el misterio de la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman ha sido desvelado. No fue un evento dramático, sino una decisión estratégica, una pausa necesaria y posiblemente, la preparación para un gran regreso. La incertidumbre ha sido disipada, y ahora podemos esperar con ansias el próximo capítulo de la carrera de este talentoso actor turco. La ausencia de Can Yaman en Instagram ha generado un debate interesante sobre la relación entre las celebridades y las redes sociales. Nos recuerda la importancia de equilibrar la exposición pública con la necesidad de privacidad y el enfoque en la salud mental. Nos enseña que la imagen pública es una construcción, y que los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a controlar cómo se presentan al mundo. El caso de Can Yaman también nos muestra la importancia de la lealtad de los fans. A pesar de su ausencia temporal, sus seguidores han mantenido la esperanza y han expresado su apoyo incondicional. Este vínculo entre el actor y su público es invaluable, y es un factor clave en su éxito continuo. La espera por el regreso de Can Yaman a Instagram nos permite reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama y la importancia de disfrutar el presente. No sabemos qué nos depara el futuro, pero podemos estar seguros de que Can Yaman seguirá sorprendiéndonos con su talento y carisma. Ahora, para finalizar este análisis exhaustivo, quiero dejarles algunas reflexiones adicionales. La importancia de la privacidad en un mundo donde la exposición pública es cada vez mayor, es fundamental proteger la privacidad y tomar decisiones conscientes sobre cómo compartimos nuestra vida en línea. El impacto de las redes sociales en la salud mental la presión de mantener una imagen perfecta y la exposición constante a críticas pueden generar estrés y ansiedad. Es crucial cuidar nuestra salud mental y establecer límites saludables. La evolución de las estrategias de marketing digital las redes sociales están en constante cambio, y las celebridades y sus equipos de trabajo deben adaptarse a las nuevas tendencias para mantener el interés del público. La lealtad de los fans el apoyo incondicional de los seguidores es fundamental para el éxito de cualquier artista. La conexión emocional entre el artista y su público es un tesoro invaluable.
Así que amigos, la próxima vez que veamos una ausencia en las redes sociales de nuestros ídolos, recordemos que puede haber razones muy válidas detrás de esa decisión. Respetemos su privacidad, apoyemos sus proyectos y esperemos con entusiasmo su regreso, sabiendo que seguramente nos sorprenderán con algo especial. Y aquí es donde finalizamos este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que la información les haya sido útil. ¿Qué les pareció la explicación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman? ¿Qué esperan ver en su regreso? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos seguidores, sobre este misterio y sobre el futuro de Can Yaman en las redes sociales. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Suscribirse es gratis y es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las noticias y análisis que comparto. Gracias por estar aquí y por su apoyo y por su compañía. Me encanta tener esta comunidad de amantes del entretenimiento, donde podemos compartir nuestras opiniones y debatir sobre los temas que nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.